Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, muchas gracias. Agradezco primero la invitación del comité organizador, el doctor Ortiz, el doctor Andrés Felipe, por dejarme presentar este tema a ustedes. Desgraciadamente no pude llegar sino hasta hace un rato y no pude acompañarlos el día de ayer. La idea de presentar hoy es presentarles una visión diferente en una patología común que básicamente casi nunca tenía que ver con la neurooncología, pero con los trabajos conjuntos con el doctor León Darío desde hace varios años hemos estado trabajando en eso. Yo me gano las indulgencias, aquí los presento, pero la idea es que ha sido un trabajo de muchos años donde las ideas han surgido de muchas instituciones y de muchas partes del mundo, no de muchas, de varias partes del mundo. Y ha sido pues un trabajo donde las ideas surgen y los nuevos paradigmas de presentación y de manejo de los casos han surgido de varias partes y, como les digo, no es un trabajo solo. Los adenomas pituitarios, y estamos dedicados a eso hace ya muchos años, pues todos tienen unos esquemas de tratamiento muy fijos y muy estandarizados en todas partes del mundo. Los prolactinomas con agonistas de dopamina, los productores de ACTH, primero cirugía, radioterapia, los tumores productores de GH y TSH, pues también hay unas especificidades para hacer primero cirugía, análogos, etcétera. Los no funcionantes pues recaen básicamente en cirugía y radioterapia. Pero ¿qué pasa? Que algunos de ellos se vuelven a recurrir, recaen, vuelven a molestar y son los que se llaman adenomas agresivos. ¿Qué es un adenoma agresivo? La definición no es clara. La OMS trae la clasificación de adenoma atípico, simplemente con la clasificación de un Ki-67 discretamente elevado y la clasificación posterior de carcinomas cuando aparecen las metástasis. Entonces, si aparecen metástasis ya los podemos llamar carcinomas y en este caso, de pronto en algunas oportunidades el tratamiento es demasiado tarde cuando llegamos a esa conclusión. Como les digo, cada tipo de tumor tiene sus características específicas de manejo, pero algunos de ellos se vuelven agresivos y algunos de ellos hacen metástasis. Hasta hace unos años el tratamiento para las metástasis de carcinoma pituitario o el carcinoma pituitario que de hecho ya incluía por definición las metástasis era bastante malo. Varios esquemas de tratamiento con quimioterapia, radioterapia, pero todos los pacientes fallecían 1 o 2 años máximo. En ese momento empezó una interesante historia, la temozolomida, y ¿en qué se nos basamos en eso? En el 2004 hubo 2 reportes de 3 casos anecdóticos que por casualidad o por buena decisión habían sido tratados con temozolomida en adenomas pituitarios, en carcinomas. Eran pacientes que ya tenían metástasis, el primero productor de prolactina y los otros 2 presentados por el doctor Camilo Fadul con prolactinoma y LH ya con metástasis. Pues teníamos esa base de unos pocos momentos antes y les cuento este paciente. Posteriormente tuvimos la oportunidad de tratar el primer paciente con un adenoma agresivo, no carcinoma, con temozolomida. Esto rompió un poquito el paradigma porque pues temozolomida es para tumores malignos, para esto, pero esto fue el primer empleo o la primera utilidad de una droga de quimioterapia en un tumor no maligno en la definición. ¿Qué nos llevó a esto? Y estas son las radiografías de nuestro paciente. Ustedes ven que después de varias cirugías el tumor volvía, aumentaba, subía, era un prolactinoma que era resistente a cabergolina, resistente a bromocriptina, y ya después de la última cirugía en octubre del 2004, después de esas recidivas y esa imposibilidad de resecarlo, pues nos planteamos la posibilidad de empezar temozolomida. Y al paciente se le empezó temozolomida en ese momento. Después, inmediatamente la prolactina cayó a los valores de 30 nanogramos. Nos basamos en los 3 estudios, los 3 pacientes previos que ustedes ya vieron anteriormente. La prolactina cayó inmediatamente a 30 miligramos, el tumor se volvió necrótico y fue completamente fácil su resección 8 meses después. Esto nos dio muy alentador, esto pues
se publicó como ya vieron, y después de eso miramos entonces, tuvimos oportunidad de antes y de después mirar los cambios de tratamiento con temozolomida. Ven ustedes ahí el Ki-67 tan alto antes del tratamiento, cómo disminuye posteriormente. En la hematoxilina eosina las células se vuelven más diferenciadas, con menos pleomorfismo, e incluso los cambios son muy visibles en la microscopía electrónica. Estos son los que se ha descrito. Después de eso ha habido 3 o 4 pacientes en el mundo tratados con temozolomida que se ha podido estudiar la anatomía patológica, y estos son pues los cambios que influye o que hace la temozolomida en el tumor. Pues después de este primer paciente con unos resultados tan alentadores, con la resonancia con necrosis, hemorragia, los cambios morfológicos tan buenos, tuvimos un segundo caso muy similar que los presentaré al final, pero con otra perspectiva, que era un adenoma silencioso productor de ACTH. Pues en este paciente usamos el mismo protocolo, 8 meses de tratamiento con temozolomida, no hubo cambios en la resonancia, no hubo cambios en la morfología, la cirugía se pudo resecar el tumor, se puso más blando, más friable, pero nos preguntábamos qué estaba pasando, por qué en un paciente la respuesta había sido tan buena y en el otro no tan buena. Pues como en los gliomas, la segunda pregunta fue, ¿tenía que ver la expresión de la MGMT ahí? Y efectivamente sí tenía que ver, al parecer en estos 2 primeros pacientes. El primero no tenía expresión de metilguanilmetiltransferasa, lo cual el efecto de la temozolomida se veía arreglado por la enzima que lo reparaba, y no lo se veía arreglado. Y el segundo sí tenía la enzima, por lo cual el efecto de la temozolomida no había sido adecuado. Entonces se propuso en ese momento, y estuvimos muy de buenas, el primer paciente completamente negativo, el segundo paciente completamente positivo para MGMT. Inmediatamente pues propusimos la hipótesis de que la respuesta de los adenomas pituitarios, como en los gliomas y como en otros, tenía que ver con la MGMT. El esquema de administración que se han usado hasta ese momento, y nosotros usamos el primero, el estándar, el que se usa para los pacientes con gliomas, y hay otras 2 opciones, la dosis metronómica y la dosis densa, en caso de que en un futuro, digamos, tuvieran resistencia. Hasta este momento en la literatura se han tratado 53, 54 pacientes con temozolomida. Ven ustedes ahí que solamente son 21 carcinomas y 32 adenomas agresivos. Pero si ustedes miran en detalle, ven que los 2 grupos son bastante similares en cuanto a edad, en cuanto a sexo, que aquí no está, pero me tienen que creer. El tiempo de evolución de la enfermedad es de muchos años, han tenido varias recurrencias y algunos de ellos hasta 6 cirugías. Finalmente, la radioterapia ha sido empleada en todos, y en estos 2 tipos de pacientes la temozolomida ha sido utilizada como último recurso. De pronto uno se pregunta, ¿cuál será la diferencia entre los adenomas agresivos y los carcinomas? En este momento solamente es la metástasis, pero de pronto en un futuro los adenomas agresivos los pudiéramos llamar carcinomas in situ y los otros carcinomas metastásicos. De pronto es problema de clasificación, y nos estamos acercando al tratamiento de los adenomas agresivos muy lentamente y muy tarde para los pacientes. Entonces, si ustedes ven acá, son bastante similares los 2 grupos, excepto que uno tuvo metástasis y el otro no. La producción hormonal en los 2 grupos es bastante similar, y ven ustedes que la gran mayoría de pacientes son productores de ACTH y productores de prolactina, incluyendo pues los carcinomas, así como los adenomas agresivos. La respuesta con la temozolomida en estos 53 pacientes tratados de la literatura, extraídos y lo más seguidos posibles después, ha sido muy buena. Les decía que en carcinomas de hipófisis, después de usar los tratamientos de quimioterapia previos, la respuesta era muy mala, casi todos los pacientes fallecían al año. En cambio, con la introducción de la temozolomida, el 67% respondieron en carcinomas. En los adenomas, pues algunos respondieron disminuyendo el volumen tumoral, y 4 de ellos permanecieron estables, un 12%, pero en general la respuesta en carcinomas y adenomas fue muy buena, cerca del 73%. Esta es la respuesta radiológica que se ha descrito en los pacientes tratados: hemorragia, formación quística intratumoral, disminución del volumen tumoral. Y esta es una parte interesante. Inicialmente propusimos y se dijo que la temozolomida era un factor predictivo en cuanto a la respuesta al tratamiento, que no tener MGMT era un valor predictivo muy adecuado para la respuesta al tratamiento. Pues lo cierto es igual, pero al revés, o no es lo mismo.
Es más predictivo tener MGMT alta en los pacientes con tumores de hipófisis en cuanto a la predicción de que no va a responder que lo contrario. Es más predictivo tenerla alta para decir que no responde que tenerla baja para decir que responde. No es solamente el problema de la MMGT, como en este caso. Ven ustedes un oncocitoma en la microscopía electrónica con la abundancia de mitocondrias y en la diapositiva de la mitad parte de células tumorales positivas para MGMT, parte no. Después de tratamiento una respuesta no uniforme, probablemente las células y la población celular es sensible a temozolomida y la que muestra la fibrosis en la parte inferior derecha es la parte de células que respondieron, pues no tenían MGMT. Finalmente, otra de las preguntas es ¿cuánto tiempo tratar los pacientes? En carcinomas, pues si antes la posibilidad de que se murieran al año era alta, pues diríamos que con temozolomida es hasta que ocurra una de estas tres situaciones. En adenomas es un poco más difícil hablar, pues adenomas en general son agresivos, pero no son carcinomas, por cuánto tiempo darla. Sin embargo, anecdóticamente, en algunos casos se han suspendido el tratamiento y los pacientes han recaído con resistencia a la medicación. De pronto, en adenomas también la posibilidad es continuar. ¿Y qué hacer con los pacientes que no están respondiendo o con ese 30% que aproximadamente no van a responder a temozolomida? Pues les cuento lo que hicimos nosotros. Este es nuestro segundo paciente. Esto es en septiembre, después de la primera cirugía, un adenoma corticotropo silencioso. Se le dio temozolomida a la dosis pues usual, 5,28 por 8 meses. En febrero veían que no hubo respuesta. Lo operamos de todas maneras nuevamente, transcraniano y transesfenoidal con una resección adecuada. En ese momento continuamos temozolomida, no sabíamos nada de la MGMT. Varios meses después fue que nos dimos cuenta que este paciente tenía la MGMT alta, pero aún así pues no sabíamos qué iba a pasar, seguimos con temozolomida. 16 meses hasta que presentó 2 metástasis a nivel C1 y T7. Se hizo cirugía transoral para resecar parcialmente la de C1, seguida de radioterapia y en este caso, como estábamos proponiendo, pues cambiamos a dosis metronómica para intentar depletar pues más la MGMT y que el paciente no tuviera problema. Sin embargo, recayó después de otros 8 meses y finalmente lo llevamos nuevamente a cirugía para ver qué estaba pasando y en ese momento, pues similar a las ideas de los gliomas, entonces pensamos, hombre, de pronto el bevacizumab nos puede servir, le hicimos VEGF que fue bastante positivo y se le empezó bevacizumab hace 4 años. El control de la enfermedad ha sido buena, incluyendo pues las metástasis con un PET scan que no ha tenido metástasis. Este es también entonces uno de los primeros o el primer paciente tratado con resistencia a la temozolomida, tratado con una alternativa hasta ahora adecuada. Bien, entonces, las dos posibilidades de tratar los pacientes por la vía antiangiogénica, hemos utilizado nosotros el bevacizumab, pero hay algunos estudios que sugieren que los inhibidores de mTOR, el everolimus, pudiera servir. Finalmente, este es como un protocolo, es salido de cualquier protocolo porque no existe, es qué hacer con los adenomas agresivos y los carcinomas. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? ¿Cuántas recurrencias debemos esperar hasta empezar el tratamiento? Después de la tercera, de la cuarta, de la sexta cirugía. ¿Por qué no después de la primera si tuviéramos marcadores patológicos que nos dijeran algo? La MGMT es importante, es bueno saberla, pero no debe guiar el tratamiento, puesto que aún así, no habiendo otras alternativas, la sugerencia es empezar temozolomida tenga o no tenga MGMT disponible. Los pacientes en la literatura y los que se han descrito, cuando responden a temozolomida, responden rápidamente, o sea que en 2-3 meses uno puede evaluar la respuesta al tratamiento y definir si sigue o no el tratamiento. Si el paciente responde, pues debe continuar el tratamiento. ¿Por cuánto tiempo? Las consideraciones les decía, en carcinomas la recomendación personal y del doctor León Darío es continuar indefinidamente, puesto que lo contrario eran pacientes que fallecían. En adenomas, la idea puede ser pararlo o continuarlo. Personalmente creo que se debería seguir, pero estamos también en eso. Y cuando no hay respuesta al tratamiento o cuando hay recurrencia,
pensar si un tratamiento alternativo en este momento, digámoslo experimental, puesto que solamente hay en el mundo hasta ahora un paciente tratado con bevacizumab que respondió y uno con everolimus que no respondió, pudiera seguir eso. Igualmente, ¿cuánto tiempo continuar esto? Yo creo que con esto hay más preguntas que respuestas en cuanto a eso. Y finalmente, pues los quiero, estas es las conclusiones, que la temozolomida en el tratamiento de adenomas agresivos es muy buena, hay una correlación inversa, como ya les decía, puede ser usada independientemente de la expresión de la MGMT y la terapia dirigida en los pacientes resistentes. Y finalmente, vuelvo a decirles, los quiero invitar al Congreso de Patología Pituitaria Mundial, a la 13ª reunión del Club de Patología Pituitaria que se llevará a cabo en Medellín en 2 meses, a los cuales están todos bienvenidos. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.